también estos procesos sirvan, o estos espacios sirvan para seguir reflexionando sobre los temas que justamente hacen centrales en estas ponencias: la profesionalización de la comunicación gubernamental, también las tensiones entre la comunicación gubernamental y la comunicación electoral, y también algunas cuestiones bastante importantes en la institucionalización de la comunicación, como son los activos digitales, también que agradecemos a cada uno de los ponentes que ya vamos a ir presentando. María José va a ir presentando con su título de ponencias y su amplia trayectoria. Y agradecemos los tiempos de todos, y para ajustarnos vamos a hacer más o menos una exposición de 15 minutos cada uno y cada una, y luego hacemos algunos intercambios de preguntas entre quienes estén presentes o aquí en forma virtual, y así podemos cumplir con los tiempos. De nada más que gracias a los participantes y a las universidades que están organizando este gran congreso. Buenísimo. Bueno, para empezar con la primera ponencia, tenemos una politóloga, Agostina Sanguinetti Opaso, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de San Andrés y magíster en Comunicación Política por la Universidad Austral. Desde 2022 se desempeña en Comunicación Digital en la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación y es directora de investigación de Informe Confidencial de ATA Argentina. ¿Qué nos va a presentar Agostina hoy? Nos va a presentar una ponencia titulada La campaña permanente, una matriz para identificar excesos de electoralismo en la comunicación gubernamental. Agostina, buenos días y te damos la palabra a vos. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por convocarme. Me parece central poder hablar de estos temas en este contexto. Así que, bueno, para avanzar, les comparto, me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, bien, esta ponencia la dio origen mi trabajo de tesis de maestría, de la maestría en comunicación política, y que fue dirigido por Mario Riorda. Y se llama La campaña permanente y los límites del marketing político en la comunicación gubernamental. ¿Qué es lo que dio origen a este trabajo? Tiene que ver con una observación de que muchas veces, lo que yo observaba es que muchas veces la comunicación de los gobiernos está anclada en promesas o escenarios excesivamente esperanzadores, cuando en la ciudadanía no se percibía no se percibía la misma sensación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos gobiernos que parecen no comprender del todo la realidad de sus gobernados, cuando comunican, si así cuentan con investigación empírica, es decir, cuentan con encuestas y datos que les puede dar esa información de qué es lo que está sucediendo? Entonces yo veía esta disparidad y esta lejanía. Entonces, a través de la lectura y la indagación del tema, me encontré con el concepto de campaña permanente, que es un concepto bastante clásico dentro de lo que es el marketing político, bien a fines de los 70s, 80s y bastante fuerte en los 90s, que es un concepto que básicamente implica que hay una continuidad de la campaña electoral que se prolonga durante la gestión. Tiene esta idea de que todos los días de gestión es una elección, y eso hace que se convierta el gobierno en un instrumento para sostener la popularidad del gobernante. Este concepto fue la primera vez que se lo propuso Patrick Cadell, que era asesor del presidente Carter, y en un memo le dice que gobernar con el apoyo popular requiere de una campaña continua. Y el primero que lo conceptualizó, digamos, como campaña permanente fue Sidney Blumenthal en los 80, y lo definió como una combinación entre imágenes y el cálculo estratégico de esas imágenes que convierte el acto de gobernar en una campaña perpetua. Este concepto, como dije antes, viene del marketing político, con lo cual la forma en la que la literatura lo ha operacionalizado, lo ha intentado identificarlo dentro de la comunicación de los gobiernos, es intentando identificar componentes del marketing político, anclado en lo que son la segmentación de los mensajes, la utilización de encuestas, o por ejemplo en Estados Unidos, porque el concepto nace ahí,
analizaron dónde viajaba el presidente, si el presidente luego de actividades de gestión de luego tenía actividades electorales de recaudación de fondos o actividades estrictamente electorales. Entonces trataron de ver si había campaña permanente a partir de investigar la aparición de esas variables. Ay, bueno. Entonces, lo que yo observaba es que hoy en día no se da de la misma manera, o no se personaliza de la misma manera, y que la campaña permanente, por esta cuestión de la continuidad de una estrategia electoral en la gestión, no responde a una mirada estratégica de la comunicación gubernamental. Y esto es porque esencialmente gobernar y hacer campañas son actividades que deben diferenciarse, porque tienen lógicas, objetivos distintos y se desempeñan en contextos diferentes. La campaña permanente ignora el cambio de contexto de un contexto electoral a un contexto de comunicación gubernamental. Entonces, aquí hay algunas diferencias bastante generales de lo que es gobernar y lo que es hacer campaña. Gobernar es una actividad que tiende al consenso, a la negociación y a la deliberación entre las partes, mientras hacer campaña es una actividad de competencia donde hay adversarios y es un juego de suma cero, es decir, la elección se gana o se pierde. Gobernar esencialmente tiene una mirada de mediano y, mejor dicho, de largo plazo, o sea, es una actividad larga y prolongada y requiere idealmente la creación de construcción de un proyecto de gobierno, mientras que la campaña es una actividad de corto plazo porque finaliza en el día de la elección y dura 3, 4, 6, 7 meses en total, ¿no? Y gobernar tiene un estilo de comunicación, un tono más institucional, mientras hacer campaña es exclusivamente personal. Las campañas son personalistas hace muchísimos años, hoy creo que cada vez más, pero el gobierno tiene, la gobernar, la comunicación gubernamental tiene un tono institucional y también es esencialmente incluyente, es decir, se comunica hacia el conjunto de la ciudadanía. Dependiendo del tema se segmenta, pero la intención es comunicar al todo y la campaña es esencialmente segmentada, ¿no? De acuerdo a una estrategia. Ambas actividades, sin embargo, comparten una característica que es la persuasión, sin embargo, con objetivos distintos. Gobernar tiene un objetivo de tratar de persuadir a la ciudadanía de que el proyecto de gobierno que estoy queriendo desempeñar o llevar adelante es el correcto o es el que más va a funcionar o mejor va a funcionar, y hacer campaña es la persuasión al electorado de que soy la mejor opción a elegir, ¿no? A votar. Bien, entonces, como decía antes, yo observaba que el concepto de campaña permanente tenía un anclaje en el marketing político y que hoy los gobiernos, a través del proceso de profesionalización, utilizan herramientas del marketing político. O sea, se necesita tener encuestas, se necesita segmentar los mensajes para eficientizar la comunicación, por dar unos ejemplos, pero que aún así había una perpetuidad de la comunicación electoral en la gestión. Con lo cual, lo que yo propuse en este trabajo es un nuevo concepto de campaña permanente donde el eje conceptual central esté en la comunicación política. Entonces, la definición de campaña permanente que yo propongo es un estilo de comunicación gubernamental donde predominan rasgos de comunicación electoral cuyo fin es asegurar la permanencia en el poder mediante la priorización del corto plazo, la hiperpersonalización, la persuasión y la lógica competitiva y adversativa. Y que además esta campaña, el concepto de campaña permanente, tiene dos problemas éticos de fondo. El primero tiene que ver con la utilización de recursos públicos, es decir, que se utilizan recursos públicos, tanto dinero como recursos humanos, para actividades electorales, o sea, recursos humanos, equipos de gobierno me refiero, para actividades electorales. Y luego hay otro tema más que tiene que ver con el rol dual del presidente, en realidad del gobernante, lo llamé así porque así lo llama la literatura, que es básicamente que el gobernante destina tiempo de la gestión para realizar actividades de corte electoral. Entonces, como parte de este trabajo, lo que quise elaborar es una herramienta, que es una matriz, para poder identificar estos rasgos de campaña permanente en situaciones de comunicación gubernamental. Y acá una aclaración, porque es
fácil, o sea, es como, me han preguntado bastante el tema de la aplicación de esta matriz en casos concretos. Esta matriz está diseñada para aplicar en situaciones de comunicación y no en casos, que podría hacerse una para un caso en especial, pero esta es para, lo que yo intenté hacer es una matriz que pudiese aplicarse prácticamente a todo, o a lo más posible. Y, y también como parte del trabajo hice una operacionalización de esa matriz con la construcción de un corpus de análisis compuesto por 72 ejemplos que fueron seleccionados con estos 4 criterios que están acá, que es: uno es la pluralidad ideológica, porque yo quería mostrar la campaña permanente se daba tanto en gobiernos de izquierda como de derecha. La otra es la territorialidad. Yo tomé ejemplos de Estados Unidos, porque allí es donde nace, digamos, el concepto madre, y de América Latina, porque América Latina fue de las primeras regiones que más miró a Estados Unidos en todo lo que tenía que ver con la profesionalización y los avances en las campañas electorales y la comunicación política. Otro criterio es la temporalidad. Este trabajo fue realizado entre el 2020 y el 2023, con lo cual tomé ejemplos de ese periodo y fue publicado en diciembre del 23, con lo cual lo que quería mostrar es que la campaña permanente estaba vigente y hoy en día sigue estando vigente. Y un cuarto criterio es el nivel de gobierno. Yo quería mostrar también que la campaña permanente estaba presente en gobiernos nacionales y subnacionales. Bien, acá voy a empezar a pasar un poco las categorías para que las vean, no me voy a detener tanto por también una cuestión de tiempo. Pero bueno, la matriz de campaña permanente tiene 3 dimensiones. La primera es una dimensión discursiva, y la categoría de hiperpersonalizaciones es la primera en la que yo trabajo, que tiene que ver con que el foco de la comunicación está en el gobernante por encima de la gestión. O sea, en todo momento se enfoca mucho más al gobernante que a los beneficios de la gestión o al mensaje de gestión que se está transmitiendo. Y tiene 4 categorías de operacionalización. La primera es el foco en el líder de la comunicación. La segunda son las autorreferencias valóricas, es decir, que el líder o el funcionario en el discurso hace referencias sobre sus propios valores o su propia historia de vida. La publicidad gubernamental personalista, en donde la priorización está también en la figura y la imagen del gobernante, y la apropiación de marcas gubernamentales como personales, que es muy fácil de encontrar cuando existen las firmas de gestión, es decir, aparece o una actividad y abajo dice intendencia y el apellido del intendente, o alcaldía, o gobierno de y el apellido del funcionario o funcionaria. Otra de las categorías de la dimensión discursiva es la adversativa polarizante, que esencialmente es la comunicación negativa como fin en sí mismo, y tiene 3 formas de operacionalización. La primera es la confrontación y el ataque, es decir, discursos completamente confrontadores, confrontativos, señalar responsables a la oposición, es decir, que los resultados actuales de la situación tiene que ver con los responsables de la gestión anterior, por ejemplo. Y la imposición del pensamiento propio con posturas intransigentes, algunas radicales, que esto genera de por sí polarización. La siguiente categoría es la persuasión, que tiene dos grupos, digamos. La primera es referente al discurso, donde las categorías de polarización son generalismo discursivo, es decir, temas difusos donde no se profundiza. Sobre generación de expectativas y promesas, esta es muy habitual, de generar contextos de esperanza y de promesas constantes, sin demasiado sustento en la realidad. Y la comunicación para la opinión pública mayoritaria son el uso de frases testeadas y bastante trilladas. Como darles un ejemplo, podría ser la apelación al consenso y al diálogo, ¿no? Que todo el tiempo, no, porque esto de que dialogar, que hay el consenso, bueno, es una de estas fórmulas testeadas, ya que saben que son exitosas. Y luego están las estrategias de mediatización. Está la construcción de pseudoeventos, que los pseudoeventos son situaciones construidas, ficticias y mediáticas, que tienen apariencia de veraz, ¿no? Parecen que fueron instantáneas, pero realmente están armadas y tienen un fin específico. Y luego están las estrategias de desinformación, que se traducen en la utilización de trolls y difusión de fake news por parte de los gobiernos.
Bien. Agostina, perdón, Sí. quedan 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. Listo, ya avanzo rapidísimo. Bien. La dimensión temporal tiene la categoría del corto plazo, que tiene que ver con una cuestión de presentismo, que se ve de dos maneras. Una son las reacciones a ataques, climas de opinión y medidas ad hoc, es decir, medidas que emparchan o agujeros. Y luego la desnegación de las crisis, que es continuar básicamente con rutinas de comunicación gubernamental normales cuando en realidad estamos en un contexto excepcional de crisis. Por último está la dimensión institucional, que tiene tres categorías: la utilización de recursos públicos y el rol dual del presidente, son las que mencioné antes, y luego está la manipulación de datos, que es cuando los gobiernos difunden estadísticas o métricas de dudosa rigurosidad o que son falsas para mantener una imagen, digamos, de la gestión. Bien, ¿por qué es importante y cuáles son las consecuencias de la campaña permanente? Yo las categoricé en 4 rasgos, digamos, pero básicamente puede generar o colabora en la generación de una crisis de representación, en tanto produce o colabora en producir el alejamiento de los gobernantes del alejamiento de los gobernantes de la realidad de la ciudadanía, genera hastío, el daño a la legitimidad institucional, porque no es un gobierno, sino es la institución que termina dañada, y es un escenario entonces propenso al surgimiento de discursos antidemocráticos o antisistema. Es decir, ciudadanía cada vez más descontenta con los resultados de la democracia o del régimen político competitivo, bueno, puede ser permeable a este tipo de discursos. Bien, reflexiones finales. Primero sobre la campaña permanente, bueno, mi propuesta fue centrarlo, sacarlo del marketing político y centrarlo en la comunicación política. Comprobé que estaba vigente y que tiene pluralidad ideológica, es decir, encontré ejemplos tanto de izquierda como de derecha. Es un proceso un estilo en realidad que está naturalizado por parte de los gobiernos y sobre todo por parte de la ciudadanía. Estamos acostumbrados a que se comunique así desde los gobiernos. Es un concepto multidimensional porque la matriz contiene un montón de teoría, de diferentes teorías de opinión pública, comunicación, y 18 categorías de diferentes dimensiones. Y tiene como rasgo más predominante la hiperpersonalización, porque en la construcción de ese corpus de 72 ejemplos, el más frecuente fue siempre la hiperpersonalización. Y por último, algunas reflexiones sobre la comunicación política. Creo que es esencial poner en valor la cualidad estratégica de la comunicación política y reconocer los contextos en los que se desenvuelve. La importancia de identificar estos excesos de electoralidad, tanto en la comunicación gubernamental como en otras áreas de la comunicación, como podría ser la comunicación de crisis. Eso estaría bueno investigarlo hacia el futuro. Por último, tomar conciencia de esta situación para comenzar a pensar en mejoras, tanto desde la actividad profesional como sobre todo de los equipos de comunicación de los gobiernos y las casas de estudio y estos espacios que enseñan comunicación política. Así que con esto, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si les parece, por una cuestión de tiempo y de agenda, pensamos dejar las preguntas para el final, porque hemos empezado bastante demorados, así damos lugar a las ponencias. Así que bueno, Agustín, al final habrá un espacio de preguntas donde, bueno, posiblemente salgan algunas inquietudes de esto que nos has presentado y que tan interesantes y actuales. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda ponencia de un concepto que empieza a surgir en los gobiernos que tienen activos digitales, ¿no? Un concepto nuevo. Juan Verón es politólogo por la Universidad Nacional de Córdoba, es coordinador de comunicación en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, tiene más de 30 campañas electorales desarrolladas en narrativa, pauta política y contenidos digitales durante 2023 y 2024 en Argentina y Centroamérica, y nos va a traer un tema que ya no es novedoso, porque ya forma parte de un poco de la academia en términos de comunicación política y traspaso de gobierno. Así que bueno, vamos a escuchar la ponencia de los activos digitales gubernamentales. Juan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos días. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve y comienzo. ¿Estamos ok? Creo que sí. Bueno, genial.
el concepto de activos digitales gubernamentales nace del trabajo de tres politólogos y politólogas de la Universidad Austral. Ya los voy a nombrar ahora porque para mí es muy importante, es un concepto que en Argentina está muy poco desarrollado. Mi trabajo específicamente da origen en mi tesis de grado en la Universidad Nacional, que fue dirigida por Sofía Conrero y por Zenaida Garay. Y de alguna manera es un trabajo que comienza como una tesis, hoy es, gracias a mucho trabajo de muchas personas, una ley provincial acá en Córdoba. Así que bueno, vamos a ver un poco sobre qué son los activos digitales, cómo se vinculan con la administración pública, cuáles son los desafíos de la comunicación gubernamental y las experiencias que tuvimos en Argentina y en América Latina sobre este tema de activos digitales. Obviamente en el mundo se conoce con distintos nombres a esto, pero nosotros acá lo englobamos en este concepto de activos digitales gubernamentales. ¿Qué son los activos digitales? Bueno, cualquier archivo digital que tiene un valor para la ciudadanía, para el patrimonio del Estado, digamos, ya sean digitales, obviamente, por texto, por imágenes, por videos, por documentos en redes sociales, en una página web, y que tengan relevancia, por supuesto, al igual que los documentos físicos que están escritos y que tienen un valor para la historia de un país. Los activos digitales también tienen que tener un valor, una protección y un resguardo que hasta el momento, hasta el día de hoy, hay muy pocos avances. Los tres politólogos y politólogas que trabajaron sobre esto en la Universidad Austral, que comenzaron a hablar de activos digitales, son Pablo Pérez Paladino, Dana Morán y Mariana Leonardi. Yo sigo su trabajo a partir de la tesis de maestría en la que ellos trabajaron sobre este concepto. Y particularmente para este caso quería hablar sobre cómo se vincula o cuál es la diferencia entre gobierno y administración pública, ¿no? Acá vamos a hacer un recorrido conceptual y ahí vamos con un poco sobre las experiencias de activos digitales. Hay una gran diferencia y siempre tiene que marcarse lo que es el gobierno y lo que es la administración pública, que uno es permanente y el otro está por un tiempo, que mientras que el primero es un órgano constitucional emanado por la mayoría parlamentaria, la administración es una organización estatal que sirve para al gobierno, sino a la colectividad. Eh, lo debería hacer con objetividad, por supuesto, es lo ideal, aunque muchas veces se siguen con directrices de funcionarios, de gobiernos que deben ser así, ¿no? Porque para algo son elegidos. Este es un concepto que traigo de García Morillo. Para pasar un poco a la experiencia que tuvimos en Argentina, no sé si quizás a algunos les sonará, a otros no. En Argentina en el 2015 hubo una situación muy particular con la cuenta de Twitter de Casa Rosada, cuando se hizo la transición de gobierno entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. Tuvimos una situación compleja en la que el traspaso de esos activos digitales de las redes sociales oficiales del gobierno, que le pertenecen, digamos, a la República Argentina, digamos, a la ciudadanía, son activos digitales que son intangibles, pero que son patrimonio y que sirven para la comunicación institucional, gubernamental y de la administración pública. La cuenta de Twitter, los medios lo titularon como Cristina Fernández se robó la cuenta de Twitter de Casa Rosada. En realidad fue que una funcionaria, una persona que trabajaba en el equipo de comunicación en ese momento en Casa Rosada, se había negado a entregar las contraseñas de las cuentas de Twitter porque tenían miedo de que la nueva gestión borrara todos los contenidos que estaban ahí adentro. Bueno, hubo una situación bastante tensa en ese momento en que si nos daban la contraseña, si no, si la teníamos, si esto, bueno, el nuevo gobierno terminó creando una cuenta desde cero, poniendo recursos para crear la cuenta desde el inicio. Y al tiempo pasó que esta cuenta de Twitter que tenía el contenido de las presidencias de ambas, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, se termina cerrando la cuenta, se termina perdiendo todos los contenidos que estaban durante años en esta cuenta y fueron totalmente insalvables, digamos, no se pudieron recuperar. Es una cuenta que quedó cerrada y que con el tiempo se pierde. Hoy en día esa captura que ven ahí
eh, digamos, de Casa Rosada 2003-2015, no existe, digamos, no se encuentra en Twitter, y no se puede revisar, digamos, es un archivo que se perdió. ¿A qué vamos con esto? Todos sabemos que en la actualidad el apoyo a la democracia o digamos que ha crecido la indiferencia de las personas en América Latina y obviamente también en Argentina por la indiferencia hacia un gobierno democrático. Y esto también nos trae a colación varios desafíos y varios temas a tener en cuenta y por qué lo vinculo con activos digitales. Nosotros cuando empezamos a trabajar, por un lado la tesis y por otro lado el proyecto de ley en la legislatura de Córdoba, con la legisladora Silvia Paleo, mandato cumplido, empezamos a pensar en un proyecto que tenga en vista la rendición de cuentas, teniendo en cuenta este contexto del descreimiento de la gente hacia los gobiernos, y específicamente hacia los gobiernos democráticos. Eh, entonces empezamos a pensar en una herramienta que nos pudiera ayudar a trabajar desde la comunicación gubernamental, por supuesto, a trabajar la rendición de cuentas, que el día que un gobierno se tiene que ir, tiene que rendir cuentas sobre el manejo que hizo de la comunicación y, por supuesto, entregar todos los activos digitales que son intangibles y que deben entregarse al siguiente gobierno para poder darle permanencia a la comunicación gubernamental, que al fin y al cabo es comunicación institucional, es comunicación de la administración pública, no es la comunicación de un gobierno. En ese sentido, también teniendo en cuenta el contexto de cómo se vean las organizaciones públicas, se las ve lentas, se las ve burocráticas, ineficientes, en algunos puntos derrochadoras y en algunos casos también hasta corruptas. Entonces, también eso fue como un gran objetivo, un gran norte de decir que el proyecto de activos digitales nos pudiera servir para trabajar en ese sentido, en ese horizonte y enfrentar estos desafíos que tenemos hoy en día, tanto en Argentina como en América Latina. Por supuesto, profesionalizar la comunicación gubernamental es uno de los mayores ejes de este trabajo. Eh, es necesario, todavía hace mucha falta profesionalizar la comunicación de los gobiernos, de los equipos de gobiernos. Como decimos, y yo como digo, a veces digo, profesionalizar la comunicación gubernamental no quiere decir profesionalizar la comunicación de un gobierno, sino de la administración pública, porque hay que hacer constantemente esa diferencia entre lo que es un gobierno que está por un tiempo a lo que es la institucionalización de algo que es permanente. Entonces, en este sentido, también trabajamos sobre regulaciones claras y mecanismos de control efectivos en el proyecto, que ya lo vamos a repasar rápido. Vamos a ver ahora rápido también las experiencias en el mundo que estuvimos estudiando en su momento para ver la aplicabilidad que le podíamos dar en Córdoba. Eh, hay varios casos de distintas cosas que trabajan los activos digitales desde distintas perspectivas. Nosotros en particular tomamos 4 casos que son Estados Unidos, Chile, Colombia y España. En Estados Unidos quizás es uno de los casos más avanzados en cuanto al resguardo de los activos digitales. No sé si conocerán las redes de POTUS, FLOTUS, BP, White House, que son redes de comunicación institucional, básicamente que tiene el presidente al vicepresidente o la primera dama al momento de asumir. Aparte de sus cuentas personales, tienen estas cuentas que son institucionales, que al momento de cambiar el gobierno, estas cuentas, digamos, pasan a reciclarse desde cero, se les entrega al próximo presidente y todos los contenidos que son activos digitales, tanto sean reels, fotos, imágenes, videos, textos, tweets, todo pasa a resguardarse en el NARA, que es una de las administraciones dentro del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de preservar todos los archivos históricos. Como les decía al principio, no solamente están los archivos históricos, son en papel, son físicos. Hoy en día también tenemos archivos históricos, son digitales. Antes, quizás para ver la inauguración de una obra pública, lo veíamos a través de un libro, a través de algún diario. Bueno, hoy lo vemos en redes sociales, hoy lo vemos en transmisiones en vivo. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos trabajó en ese sentido y es uno de los casos más desarrollados. Chile en particular con la ley de transformación digital, en el 98, a fines de los 90, se empieza a trabajar en una comisión de tecnología informática. Es digamos, el antecedente que tiene esta ley,
que se sancionó por ahí, por el año 2000, no quiero decir una fecha rara, pero creo que es por el año 2016, 2015, y empieza a trabajar en toda la cuestión de interoperabilidad, ciberseguridad y digitalización del Estado chileno. En particular, lo que trabajó la presidencia en ese momento fue resguardar todos los archivos digitales, algo así parecido a lo que hacían como con POTUS. Hoy en día, si uno quiere entrar al archivo digital, por ejemplo, de Michelle Bachelet o de cualquiera de los últimos presidentes de Chile, puede entrar y revisar cualquier tipo de fotografías, videos, transmisiones en vivo, discursos, los resúmenes de gestión, así como también en las plataformas digitales se encuentran disponibles toda la comunicación que hubo en esa presidencia. Gobierno de Colombia es un caso bastante particular por la urna, por un proyecto que comenzaron a desarrollar con el objetivo de la rendición de cuentas que se llama Urna Digital, es el programa. Muy interesante y un programa muy rico en contenido. Yo solamente me estoy concentrando en lo que se vincula con activos digitales, pero si quieren lo pueden buscar y son programas con una gran aplicabilidad en nuestro país de cosas que por ahí hoy no se están aplicando. En particular, Urna Digital lo que crea es un protocolo de transición de cuentas de gobierno de redes sociales y se empieza a aplicar hace aproximadamente unos 5 años. Cada vez que cambia el gobierno se hace un protocolo de transición donde se establecen ciertas normativas que se tienen que cumplir al momento en que finaliza un gobierno y al momento en que comienza uno nuevo. Y por último, el ejemplo de algunas comunidades autónomas, o casi todas en España. Particularmente yo trabajé mucho con la Junta de Castilla y León. Casi todas las comunidades autónomas tienen guías de usos y estilos de redes sociales, de cómo se debe hablar, de cómo se deben comunicar con la ciudadanía, cómo deben manejarse, con qué responsabilidad y con qué profesionalización las redes sociales de un gobierno. Y esto también me llamó la atención porque se aplica también en muchas universidades en España, en fundaciones. Las guías de uso y estilo de redes sociales es algo bastante común, por así decirlo. Y en los gobiernos en particular es muy interesante la manera en que establecen cómo tiene que ser el vínculo con el ciudadano de manera digital, algo que quizás en Argentina no lo tenemos tan desarrollado. Bueno, a través de estas experiencias es que llega el caso de Córdoba. Juan, perdón, por las dudas quedan 3 minutos. Perfecto, ya avanzó rápido. El caso de Córdoba es la primera, digamos, en el país en regular el traspaso de mando digital y pionera en el resguardo de sus patrimonios digitales gubernamentales. Como digo, es el primer antecedente que tenemos en Argentina y en América Latina con las características de Córdoba. Básicamente la ley que se sancionó la trabajamos desde el reconocimiento del Estado a los activos digitales como bienes inmateriales. Reconocerlos primero como bienes del Estado para poder resguardarlos y hacer, y en realidad comenzar a trabajar otras herramientas como el traspaso de mando, el protocolo, el resguardo del patrimonio digital. Y nos basamos en 4 pilares fundamentales que fueron la accesibilidad, la transparencia, la apertura y la conservación. Siguiendo y ya cerrando, algunos desafíos que nos presenta la comunicación gubernamental y por qué también pensamos activos digitales. Bueno, como les dije al principio, la desconfianza de la gente en lo que hacen los gestores públicos, en lo que son, lo que hacen y lo que dicen que hacen. Las brechas entre ciudadanía y administración pública, pensando en la cantidad de flujos de información que corren todos los días a través de redes sociales, páginas web, y que están vinculadas a los objetivos de la administración pública, pero que a veces son lejanas a la ciudadanía. Por otro lado, la politización, que no lo tomo como un concepto negativo, soy politólogo y para mí la vida en sí es política, pero esto un poco lo que hablaba Agostina sobre la campaña permanente que a veces bloquea e impide matizar con los distintos tipos de comunicación que pueden existir, desde la comunicación gubernamental, la comunicación institucional. Y por supuesto la institucionalización de la comunicación pública, que sea una herramienta especial tanto para el diseño de políticas públicas como para la provisión de los servicios, porque los activos digitales en el reconocimiento son una provisión de servicios públicos,
Y por último, ya la creación de valor público, y esta es la invitación de mi presentación, a crear valor público, a crear cosas, herramientas desde la administración pública que sirvan para la ciudadanía, y tratar de, con estos desafíos que tenemos desde la comunicación gubernamental, intentar mejorar e institucionalizar la comunicación. Y los activos digitales en Córdoba creo que han sido un gran ejemplo sobre esto que hoy, como digo, gracias al trabajo de muchas personas, es ley. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias también a Agostina, que yo no había hablado anteriormente. Muy interesante para seguir pensando en otros aspectos súper importantes de la profesionalización de la gestión de la comunicación. Bueno, vamos por la tercera ponencia. Está allí en forma presencial Gustavo Córdoba. Eh, bueno, Gustavo es magíster en comunicación política por la Universidad Austral, licenciado en ciencia política por la Universidad Católica de Córdoba, es director de Suban Córdoba y asociado, consultor político, analista y especialista en opinión pública. Creo que todos conocemos su amplia experiencia en los distintos procesos electorales y de comunicación de gobierno. Es profesor de Comunicación de la Gestión de la licenciatura en Gestión Pública en la Universidad Católica de Córdoba y diferentes cursos y seminarios, así como también director y disertante de la Maratón de Comunicación Política. Sin más presentación, Gustavo nos estará hablando sobre la profesionalización de la comunicación gubernamental en los distritos subnacionales de Argentina. Gracias. Hijo, le pedimos a Juan que deje como... Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buen día. Buen día. ¿Cómo va? Qué maravilla que presencial seamos más que digital, ¿no? ¿Verdad? Bienvenida a la normalidad, por lo menos una parte de ella que habíamos resignado tanto. Clave lo que dijo Mario hoy en la apertura. Me parece que hay un contexto de incertidumbre muy grande para los que vemos a la comunicación gubernamental desde las distintas facetas, ángulos, o lugares, o trincheras. Se nos han quemado los papeles, se nos están quemando los libros y estamos teorizando sobre cosas que están pasando demasiado rápido. No obstante, esta diferenciación que hace Mario de lo que se le reclama a los gobiernos nacionales y no tanto a los gobiernos nacionales, es una buena materia, un buen ángulo para trabajarlo, porque nosotros en el contexto de una maestría encontramos una vacancia en lo que se refiere a la profesionalización de la comunicación gubernamental. Entonces, como vimos un lugar interesante, vimos que cada día se le exige más a los gobiernos, procuramos trazar en 3 gobiernos subnacionales de la Argentina que tuvieran como característica ser de distintas fuerzas políticas y que hayan cumplido con la condición al menos de la continuidad electoral, ya sea a través de una reelección o a través de la continuidad del mismo espacio político. Bueno, por eso tomamos tres provincias de las quizás más importantes en términos políticos: Córdoba, Mendoza y Capital Federal, cada una gobernada por un espacio diferente. Fíjense que una de las serendipias que nosotros encontramos acá en este trabajo de investigación fue la vinculación muy directa y cada vez más importante entre una buena comunicación de gobierno y la capacidad democrática de una sociedad. ¿Por qué? Porque cada vez que los gobiernos se retraen a fomentar la participación ciudadana, el autoritarismo crece de manera inevitable. Después veamos si es digital o no es digital, si es en los medios tradicionales, no importa. Lo importante es que en democracia el rol de esta profesionalización, nosotros estamos viendo que es una herramienta muy potente a la hora de defender la democracia. Y los gobiernos me parece que no entienden todavía el concepto de profesionalización, todavía vemos, Mario le puso un término que es sovereignty manager. Esa es la dimensión digital que mucha gente en la política le da a pensar la comunicación gubernamental de manera íntegra. Yendo a lo mío, la idea era empezar a entender algunos rasgos profesionalizantes, hacer un abordaje comparativo. Nos
valimos de las rutinas de comunicación gubernamental de Mario Riordan, en donde nos sirvió como un instrumento como para empezar a diferenciar estos rasgos profesionalizantes, ¿no? Esa matriz de análisis, se las voy a mostrar porque me parece que es crítica, hasta que la entendimos, ¿no? Pasó un tiempo, pero creo que también obró un margen de... Hola, Pablo. Un margen de actualización también, ¿no? Y de que los gobiernos fueron cometiendo errores. Vean, por ejemplo, en criollo, ¿ustedes saben lo que es una cuña de desvío de la información? Es, por ejemplo, cuando hay, como decía el compañero que me precedió, un exceso de política o de política partidaria o de interés por fuera de los objetivos de la comunicación profesional del gobierno. Eso es una cuña de desvío de información. Es la mala utilización del recurso comunicacional profesional con un fin diferente al de un gobierno, ¿no? Eso lo entendí. Creo que para lo que nosotros estudiamos, entender el ida y vuelta es clave. Yo no recuerdo, y vean que hace 30 años que estamos trabajando en esto con Pau, fueron muy pocos los gobiernos que nos han contratado para preguntarnos qué opina la ciudadanía de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque por lo general el funcionario cree que lo que está haciendo es recontra importante y que es súper bien recibido. Es decir, la autopercepción, engañosa siempre, no es tomada de manera profesional en el Estado. Y este también es un elemento de distorsión. Nuestra hipótesis es que a menor tensión debería haber más democracia. Y esa evaluación comparativa, nosotros hicimos un enfoque metodológico medio híbrido, ¿no? Porque triangulamos, hicimos 3 encuestas, una en cada provincia, después hicimos un estudio cualitativo de todos los posteos que hicieron los gobiernos respectivos en cada una de las redes sociales, de manera tal de buscar puntos de comparación, y después hicimos entrevistas en profundidad a los funcionarios encargados. Vean, hubo una sola cosa que nosotros no logramos sacarle a nadie, que es que nos dijeran cuánto habían gastado en publicidad cada uno de los respectivos gobiernos. Ni tampoco nos supieron diferenciar en porcentaje cuánto habían gastado en digital o cuánto habían gastado en los medios tradicionales. Evidentemente ahí hay un tema que otros investigadores, o quizás nosotros mismos, debamos poner la lupa. Porque me parece que ahí, en esa opacidad del manejo administrativo de los recursos de la pauta pública, hay un enorme problema, una enorme confusión que impacta negativamente en la mirada democrática, ¿no? Por lo menos, creo que debería ser lógico que libremos de sospecha al Estado de malos manejos administrativos. ¿Ok? Muy interesante la entrevista con esta gente. Ahora, vean, con esta materia de comunicación, fuimos a buscar directamente si los gobiernos tenían niveles bajos, medios o altos de profesionalización comunicacional. A partir de la matriz de Mario, hicimos operativos estos conceptos. La baja, es decir, tengo todo el dispositivo profesional, contrato gente, hago todo, pero a ver, ¿qué me falta? No se estudia el contexto. Ustedes dirán, no, pero en la modernidad, vean lo que le pasó a Milei, no estudió el contexto. Hay un hilo que sacó Mario, me parece que es una pieza para estudiar en la academia, porque refleja acabadamente la ausencia de toda profesionalidad en la comunicación de un gobierno. Es absolutamente inédito que se tiren a una pileta así. Yo no he visto papelón más grande de los últimos tiempos. No presenta un mito de gobierno y presenta desvío en su comunicación, más allá de que Mario lo dijo explícitamente así. El mito de gobierno se institucionaliza al tiempo, ¿no? Sí es posible ver alguna cosita, algún elemento, algún rasgo. Bueno, no hay presencia de eso. Y es utilización de esa comunicación, como dijimos, electoral, personal, ajena, digamos, a los fines de la administración del Estado. La percepción ciudadana sobre este gobierno es negativa.
El diseño organizacional está burocratizado y es poco flexible. Vuelvo a citar eso de pensar más en los cargos que en el rol, ¿no? Es todo un dato. El análisis de contexto en la profesionalización media son informales, puede haber como no. A veces nos contratan, la mayor parte de las veces nos contratan pero no saben para qué. ¿De verdad? Sí, pero lo tengo que contratar a privada. ¿Cómo no? Sí, ¿y por qué no sé? El retiro le recomiendo sábado. Presenta de manera parcial el mito de gobierno, con desvíos y contradicciones. Esto habla también de la falta de una mirada de formación hacia adentro de los equipos de gobierno. La percepción ciudadana sobre el gobierno es positiva, pero la adopción del mito de gobierno es vaga. Es decir, ahí hay mal trabajo, literal. Y el diseño organizacional es burocratizado o no, pero el funcionamiento es flexible. ¿Qué hay? Es decir, esto sucede porque muchas veces, mucha gente que trabaja en la comunicación, en medios de comunicación privados, vienen con una dinámica que la imponen en el Estado, pero bueno, tienen profesionalismo, saben cómo hacer las cosas, pero no se nota que eso sea algo fluido, no se nota que haya una cabeza o un grupo que esté pensando de una manera estratégica. Ahora, cuando hablamos de profesionalización alta, es el ideal. Y como ideal, yo les diría, estudiamos el contexto a través de estudios formales. Hoy, Mario lo decía con MySpace, ¿no? Hoy, mínimo, de estudio de Big Data, Social Media Listening, entrevistas en profundidad, encuestas de lead, focus group a un segmento, focus group a toda la población, encuestas telefónicas cada vez menos, encuestas digitales, encuestas por panel, encuestas mail, encuestas directamente domiciliarias, como se hizo acá en Córdoba también, encuestas en los centros de atención al público. Todavía no conocer un gobierno que automatice encuestas en función de toda la atención digital. Esto que decía también Mario de las ventanillas de atención al público. Me parece que es ahí a donde deberíamos ir, ¿no? En términos de poner a disposición de la sociedad que la comunicación sea también un servicio. Esa es una muy buena idea. La percepción es positiva, hay mito de gobierno y la organización es flexible. Esta es la matriz, esto va a quedar, ¿no? Para que ustedes lo vean. Hay distintas dimensiones: organización política, estratégica, ciudadana, operativa, táctica, técnica, administrativa. Vean. Cada vez más se requieren perfiles de mayor complejidad. Ustedes dirán, bueno, pero con un comunicador estamos, ¿no? Definitivamente no. Debe haber hasta especialistas del lenguaje. Digo, el lenguaje que tiene una característica tan hermosa que es la performación, es decir, la característica de generar acción en el lenguaje. Digo, de hecho, en el Estado, ¿cuál es el lenguaje más potente que tiene mayor impacto? El discurso de apertura de sesiones, tanto del intendente, del gobernador como del presidente. ¿Por qué? Porque genera leyes, genera acciones, genera rechazos. Digo, desde esa perspectiva, semiólogos, psicólogos sociales, politólogos, y después, todo lo que tenga que ver con lo digital. Programadores, ingenieros, especialistas. Imagínense que una comunicación de altísima complejidad requiere cada vez equipos más grandes, mejor complementados, mejor liderados. Es decir, ¿y qué es lo que vamos viendo a medida que avanza el tiempo? Que los gobiernos no toman dimensión de esta necesidad y, volviendo al concepto del Community Manager, le piden a los mismos que estaban haciendo la comunicación tradicional que ahora hagan también la digital. Lo cual se transforma en una dificultad obscena a veces por las diferencias lógicas que hay entre redes sociales y medios tradicionales. Los distintos gobiernos, se la voy a hacer simple, vamos a ser benévolos. Mendoza, muy flojo, muy lindo por fuera, pero cuando vamos a ver cómo trabaja por dentro, complicadito. Córdoba, a mitad de camino, como bien orientado, pero mal logrado. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quizás es el que mejor norteado estaba,
no llega a estar 10 sobre 10, pero un 7 sobre 10 sí. Lo que demuestra que de alguna manera hay una hipótesis de la continuidad tiene que ver con la existencia de algunos rasgos profesionalizantes, pero el que mejor lo cumple, digamos, de alguna manera, es el de la ciudad de Buenos Aires. Busquen 3 minutos. Para final, mostrarles este dato, a mí me encantó porque es muy actual, es del año 2024, de marzo de 2024. Es una matriz que utiliza el gobierno inglés indefectiblemente en todas sus comunicaciones. Esta matriz es la incorporación en el funcionamiento diario de todos los rasgos profesionalizantes que veníamos hablando. Incorpora insumos basados en evidencia, la experiencia de la audiencia. Imagínense ustedes probar, testear una política pública ex ante y no ex post, como es ahora. ¿No? Hacer un mini laboratorio de evaluarlo desde el sentimiento del receptor de la política pública. Esto, evaluar resultados, evaluar impacto, aprendizaje e innovación. Es decir, han armado un sistemita que a ellos les funciona, les permite mejorar el impacto comunicacional y político de las políticas públicas. Me parece que esto es una de las motivaciones más grandes que tenemos, los que queremos al Estado, los que queremos a la democracia, los que sentimos que la ausencia de Estado y la ausencia de democracia es la amenaza de estos tiempos y tenemos que tratar de tener las herramientas para defenderlo de la mejor manera posible. Así que bueno, este es nuestro aporte y seguramente vamos a seguir ampliando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gus. Genial. Bueno, ya por los tiempos, así de paso, si quedan algunos minutos, hacemos algún intercambio muy rápido con la presentación que tenemos con María José Gómez. Eh, voy a presentar rápidamente a María José, además de ser docente también de la licenciatura en Gestión Pública de la Universidad Católica y de Gestión de la Comunicación en la Universidad Provincial. Es licenciada en Ciencia Política y maestrando en Gestión Pública Política también por la Universidad Católica. Además se desarrolla como consultora en trazos. Estoy buscando la presentación para poder ir más rápido mientras hablo. Mi compañero, Nico también licenciado en Ciencia Política por la Católica, un poco más joven que yo. Es magíster en Gestión Política por la Católica y está maestrando en Comunicación Política en la Universidad Austral. Es profesor de grado en Comunicación de la Gestión en la Católica, donde también se compañera de él. No nos vamos a separar, evidentemente. Y en Gestión de la Comunicación en el sector público en la Universidad Provincial de Córdoba, que acá está Lili. Somos un dúo que trabaja y da clases siempre. Bueno, y también es consultor en comunicación e investigación en Suban Córdoba y Asociados, y consultor en igualdad y comunicación en... Ay, acá no sé pronunciar, Nico. EGALECO, ¿no? Galeco Lab, sí. Ahí está, perfecto, en España, actualmente. Así que desde el otro lado del charco hacemos este dúo de trabajo. También aprovechar a saludar a nuestra compañera Ana Paola Suban de Cátedra también, que sé que está ahí. Gracias. Recién entró, sí, ahí está. Escuché y bueno, ya iremos haciendo otras ponencias todos juntos, así que agradecidos entre todos estén. Vamos entonces, presentar acá. Bueno, rápidamente, como decíamos, la propuesta de la mesa y de nosotros como empezar a hacer una sistematización y evidencia también de lo que trabajamos en la cátedra de gestión de la comunicación. Y como trabajamos principalmente más vinculado a los trayectos, a los trayectos de formación de la licenciatura en gestión pública, era analizar cómo se están dando dentro de los gobiernos locales estos roles y esta forma de gestionar la comunicación. Sabemos, por sentido común o también por aproximaciones a los casos, que hay algunos déficits sobre varios aspectos que tienen que ver principalmente
con la planificación estratégica, con cuestiones que tienen que ver con los medios, con la formación del personal y distintos aspectos. Entonces, este primer trabajo que vamos a presentar tiene a ser un trabajo exploratorio, no tiene todavía y vamos a hablar de la metodología, una forma que podamos, digamos, extrapolar los resultados en forma de generalización, pero sí cubre muchos aspectos de los municipios a nivel provincial. Para ir rápido, la pregunta de investigación, como decía, era qué característica tiene la gestión de la comunicación de gobierno a niveles locales en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Entonces, el objetivo es investigar, caracterizar y analizar las gestiones de la comunicación eh, y también para identificar las buenas prácticas y los desafíos y áreas de mejoras y contribuciones, ¿sí? O sea, es como un objetivo demasiado amplio, seguramente metodológicamente lo podemos seguir ajustando, pero un poco hacia ir buscando estas áreas que después queremos empezar como a profundizar, pero al menos buscar caracterizar en estos objetivos específicos principalmente lo que tiene que ver con la formalización de los equipos de comunicación y su formación, sus características internas del equipo, examinar la existencia, diseño y planificación de los planes de comunicación, o sea, lo que tiene que ver con el índole, no del equipo ya, sino solamente, sino con el plan estratégico, cómo se construyen ahí los relatos, los discursos, analizar los canales de comunicación, estos son los medios, las tecnologías que utilizan y cómo estos se están adaptando, muy bien lo que vimos anteriormente con nuestros ponentes propinantes, evaluar la accesibilidad y diversidad de la comunicación gubernamental. Este es un nuevo aspecto que también que queríamos ver de cómo va la comunicación incluyendo diversidades en términos de discapacidad y de perspectiva de género y de infancias y adolescencias. Esto tiene como los nuevos desafíos también de cómo gestionamos las interseccionalidades. Investigar los canales disponibles para el diálogo ciudadano como otro de los objetivos, esto que sabemos que es totalmente fundamental, pero que una dimensión que a términos de decisiones quedan un poco más relegadas de cómo se da ese intercambio, la verdadera interacción, y examinar los métodos de evaluación principalmente sobre el seguimiento de la misma estrategia, ¿sí? Pues, y identificar los desafíos y propuestas de mejora. En- para ser rápido, en el marco teórico, porque creo que lo que más interesante acá es lo que va a exponer María José sobre los resultados. Nos basamos principalmente en dos artículos, el primero de Luciano Elizalde y Arturo Fitzgerald, Herbert, perdón, la organización de la comunicación gubernamental, problemas, contradicciones y soluciones en la comunicación gubernamental, de un estudio comparado del caso que está en comunicación más 360 que nunca. Ellos parten un poco de una pregunta muy similar, ¿no? ¿Cómo se organiza? O nosotros partimos de una pregunta muy similar a ellos, si lo vemos en términos de antecedentes, obviamente, cómo se organiza la gestión y cómo se gestiona la comunicación. Y en el trabajo de ellos, metodológicamente, el trabajo de casos, y desde ahí es que de que están priorizando, junto a una revisión muy exhaustiva de la bibliografía, pero en definitiva, en forma de conclusión, hablan de que hay cuatro aspectos que el decisor, o quien toma las decisiones, debe tomar en cuenta para estructurar un área de comunicación. Y tiene que ver con la definición de los enfoques estratégicos, entonces nos dan las dimensiones de cómo pensar un poco esto, que acompañe, o sea, el enfoque estratégico de la comunicación que acompañe y ayude a decidir la estrategia de gestión y la política del organismo. O sea, tiene que ver no solamente con, con el diseño de un relato de cómo está haciendo la construcción de esa solución que se está dando en términos del problema público y el discurso de aquello o la construcción de ese relato más estable sobre lo que se quiere construir, ¿no? Esa idea de los valores más fundamentales de una gestión de hacia dónde va, ¿no? Ahora, hay un segundo nivel, un conjunto de decisiones que tienen que ver con la formación y la estructura del equipo, y ahí impacta mucho analizar, dicen, los estilos de liderazgo y las relaciones interpersonales. ¿Sí?
o las relaciones entre cómo se coordinan las áreas. Un tercer nivel o de decisiones con las relaciones entre los niveles abstractos y concretos, que es la definición de las tecnologías o los medios que se van a utilizar y las habilidades necesarias para esos medios. Lo que hablábamos de la transformación digital, por ejemplo, y por cuarto, la inserción del mundo convencional de del modelo conversacional, perdón, de la comunicación institucional, ¿no? Si este desafío también se toma como parte de la comunicación y no solamente la unidireccionalidad. Y el segundo artículo, que también conocido seguramente por todos los que estamos presentes aquí, que tiene que ver con el artículo de Sofía Conrero y Mario Riordan sobre la flexibilidad de información para la gestión de las redes sociales digitales en gobierno. Esto es parte del estudio que Mario estuvo presentando en la ponencia principal de la mañana, que tiene que ver con el estudio generalmente que tuvo que ver a nivel Latinoamérica de las principales ciudades, ¿sí? Aquí, más vinculado a la comunicación digital, estos estudios empíricos coinciden en señalar que hay una carencia de definiciones respecto a los objetivos, metas y estrategias en los gobiernos locales que impactan la posibilidad de articular la comunicación, ¿no? Entonces, como un problema de definición también nos trae un problema para la gestión diaria de la comunicación. Y el estudio que tiene que ver con esta tensión de la flexibilidad y la formación, que es la variable que también nosotros estamos viendo de cuán formalizado está la estructura de comunicación en cuanto a sus funciones, vamos a ver que generalmente ya había antecedentes de que había una gran formalización, y aparece la otra característica de la flexibilidad en términos de la administración de los recursos humanos o talentos humanos en la administración, que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, cómo han cambiado también, o cómo esto que se hablaba, que también hacía alusión Mario en la conferencia de la mañana, sobre presentar funciones que tienen que ver con los cambios tecnológicos también que se presentan, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que vamos a presentar? Es una encuesta. Algunas de las variables de la encuesta todavía faltan cruzar y utilizar más datos de lo que hemos preguntado, porque serán muchas más variables de las que podemos presentar en estos 10 minutitos. Es un estudio cuanti, no es probabilístico, como dijimos, si bien hemos procurado llegar a todas las administraciones locales, sí ha tenido más efecto en aquellas que teníamos algún grado de cercanía para solicitarle a ese responsable de comunicación que nos contestara. No obstante, hay esos 29 casos, ciudades que tienen una preponderancia al nivel de población, y sin duda será un desafío seguirlo continuando para lograr la generalización a nivel de la provincia. Esto se ha hecho en los últimos 2 meses. Por lo cual también hay un predominio, vamos a ver, de nuevas gestiones. Entonces también hay todavía desconocimiento o poco trayecto sobre algunos de los aspectos que se preguntaban, y que también en las preguntas abiertas eso se constancia de ello. Bueno, Bien, María. los resultados de la encuesta hemos elegido, como dice Nico, por el tema del tiempo, algunas de las preguntas que hemos suministrado, hay muchas más, pero por ahí son las más representativas por las variables analizadas. En cuanto a la estructura, formación y nivel de formalización de los equipos de comunicación de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba, encontramos en primer lugar que hay una alta formalización de los puestos o los cargos relacionados a la comunicación en un 86%, es muy alta. Quienes tenemos territorio en gobiernos locales sabemos que por ahí los organigramas reales no son iguales a los formales, y hay otro insumo también para ver cuán formalizado está la comunicación, que tiene que ver, para algunos casos, con el único plan estratégico de gestión, que es el presupuesto, que están obligados a hacerlo y que están obligados a realizar información. Entonces nos animamos a preguntarles también si los gastos de comunicación estaban previstos en el presupuesto de alguna forma. Y ahí baja a un 62% de los casos la presencia de gastos planificados a nivel presupuestario. El otro dato es que hay un 38% que dice que no, o que no sabe si está en el presupuesto. Gente que está a cargo de los equipos de comunicación. Un dato adicional no está acá, pero cuando nos preguntamos si los gastos presupuestados coincidían con los finalmente ejecutados, o en curso, por supuesto, porque son nuevas gestiones,
solamente un 34% ya los avisó que ya eran mayores, al que estaban verificados esos gastos presupuestados. Mientras que un 20% les dijo desconocer absolutamente cómo estaban ejecutando esos gastos. Dato de color, y asociado un poco a lo que decía Gustavo, esta fue una pregunta muy sensible en la encuesta y que sospechamos que frenó en algunos casos que siguiera su curso la respuesta. Cuando les preguntamos sobre cómo se gestiona la comunicación del gobierno local, claro, si tenían equipos propios de comunicación, si había una gestión mixta con consultoras o si realmente era tercerizada la tarea, y ahí nos encontramos con que en un 69% de casos la comunicación local de gobierno pertenece al propio gobierno. Estamos hablando de empleados y funcionarios de la gestión local. La gestión mixta se reduce a un 28%, mientras que la tercerizada solo se dio en un municipio 100% tercerizada, es decir, que no forma parte nadie del gobierno. Nico, pasamos a la otra. Bien. Otra de las cuestiones que analizamos de segunda variable tenía que ver con el diseño y la planificación de los planes estratégicos de comunicación. El plan estratégico de comunicación sabemos que puede estar escrito, formalizado, o en realidad ser un plan que se condense en papeles de trabajo de un equipo de comunicación. Esto es lo que muchas veces encontramos en territorio. Cuando les preguntamos si había un plan estratégico escrito, solamente la mitad contesta que sí. La otra mitad no lo tiene escrito, entre que no lo tiene y que no sabe si lo tiene. Es decir, no lo tiene. Si no sabe si lo tiene, no lo tiene. Cuando preguntamos si encontraban dificultades a la hora de planificar la comunicación, planificar, el 41% nos dijo que sí. Y nada más, ¿qué dificultades tenían? Y ahí aparece un poco esto que viene circulando ya desde la charla de Mario más temprano, la charla de Gustavo, y la charla que me escuchó, este desacople entre la mirada de gestión y de gobierno y la comunicación. Hay una tensión ahí siempre entre la información operativa y la estratégica, que está en disputa constantemente en la agenda de comunicación. Además de eso, hay una alta dependencia de la fuente de información por parte de los funcionarios, por tanto, otra dificultad se relacionaba a que los funcionarios no comparten información a tiempo, la comparten desordenada, pero muchos marcaron falta de claridad en la gestión. El equipo de comunicación llama a esa alerta con la mirada transversal que tiene. Cuando les preguntamos quiénes planificaban la comunicación de la gestión, en la mitad de los casos se trabaja de manera completa entre el gabinete, intendentes, funcionarios y el equipo de comunicación, se juntan todos a planificar la comunicación, fue una novedad, no creíamos que fuera así. El 27% es el intendente y el equipo de comunicación, por lo tanto, en más del 70% de los casos es el intendente el que marca la agenda definitiva de comunicación en la planificación de ella. Y solamente en un 14% es en el 7% el equipo de comunicación, que eran 2 municipios, lo hacía independientemente. Nico, pasamos a la que viene. Buenísimo. Un análisis que trabajamos con Nico, que también es algo incipiente en algunos estudios de la comunicación gubernamental, tiene que ver con la presencia de la interseccionalidad de la comunicación. Esto es si se comunica en términos de género de manera adecuada, si se tiene en cuenta cuestiones vinculadas a la discapacidad, y algo también novedoso es la comunicación clara y accesible para niños, niñas y adolescentes. Esto es un tema que va creciendo en agenda académica, muchas veces más que en la gestión pública. En este caso les contamos que el 45% de los responsables mencionaron que sí utilizan comunicación no sexista, es decir, no masculinizada. Es menos de la mitad de los gobiernos se ocupan en esto. En relación a generar piezas de comunicación con lenguaje de señas, solo 2 municipios lo hacen con frecuencia, cara abiertamente. Cuando les preguntamos sobre el subtitulado de las piezas de comunicación, el 62% de los casos dice que sí. Acá se sostienen mucho en las nuevas herramientas que dan de inteligencia artificial y las plataformas digitales. Ahora bien, cuando preguntamos sobre la adaptación de la comunicación de gobierno para comunicación fácil para niños, niñas y adolescentes, nos encontramos con que la mitad de los municipios dijo sí, lo hacemos siempre o casi siempre. Y el punto que sube más, digamos, tiene que ver con la utilización de imágenes representativas de la comunidad, que es el público objetivo de la comunicación. ¿Qué sería esto? Se utilizan imágenes de inteligencia artificial, se utilizan imágenes de Canva, y básicamente la pieza de comunicación no tiene relación con la comunidad a la que se está comunicando.
En este caso, el 76% dice no, sí, eso es algo que lo hacemos siempre o casi siempre. Va un hijo que me estoy autorregulando el tiempo. En relación a los canales disponibles, desde la perspectiva de la comunicación para el diálogo, es importante, no estamos indagando sobre mecanismos de participación por fuera de la comunicación gubernamental que está manteniendo el gobierno, se sostienen preferentemente en Facebook e Instagram en el 96% de los casos, es decir, todos los municipios menos uno. Ahí se anclamos un poco con los datos de esta mañana que compartía Mario de los tiempos de demora, que solamente trabajan las redes cuando trabaja el municipio en tiempo acotado y horarios hábiles. Y igualmente, en los gobiernos locales que analizamos, los medios de comunicación tradicional siguen teniendo un peso importante. Radio, televisión, más del 70% son elegidos como medios para comunicarse con los ciudadanos. La utilización de TikTok y Twitter tienen un rol minoritario, digamos, dentro de la estrategia, al municipio al tener mayor cantidad de población, tener mayor nivel de modernización y sofisticación, aparecen estas redes. No obstante, no es la mayoría de los casos. Y otra pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿qué mecanismos que implementamos en el gobierno para que los ciudadanos puedan interactuar? Perfecto que tenés esas redes, esos canales, y en este caso predomina contestar mensajes y comentarios internos por redes sociales en aproximadamente más del 80% de los gobiernos analizados. Se condice con la estrategia. Algo que no está acá, pero los gobiernos prefieren abiertamente, en más del 90% de los casos, Instagram para comunicarse. Para ellos es el más efectivo. Eso fue lo que respondieron ante esa pregunta. Nico. Sí, ya estamos. ¿Querés? Bueno, rápido. Métodos de evaluación y seguimiento de las estrategias de comunicación. No hay una evaluación de la comunicación gubernamental, está muy poco presente. Se puede andar perfectamente que no hay un plan estratégico, entonces ¿cómo mediríamos aquello que no está de ninguna manera escrito y pensado? Y entre las estrategias para conocer las percepciones ciudadanas predomina la escucha activa en redes sociales en la mitad de los casos analizados, y los referentes estiman, esto es fantástico, que la ciudadanía está mayoritariamente satisfecha con la comunicación de gobierno. O sea, esta es la autopercepción de su efectividad. Ahora sí, Nico, cerramos con el tiempo. Me lleno con chequeado. Está muteado. Creo que ese dato cierra muy bien en cómo se autoquieren, pero digo, bueno, también esto es saber desde dónde lo estamos preguntando, justamente también para hacer luego algunas contrastes y un poco seguir avanzando en esta línea. Las conclusiones tienen que ver exactamente con los resultados, ¿no? que estaba presentando María José, no voy a redundar en eso, y obviamente que hay algunas líneas para dónde seguir profundizando, hacer, más allá de ampliar la muestra para ver estas correlaciones, porque no nos está dando tampoco una correlación de que solamente por menor nivel de municipio más chico realmente sea menos profesionalizado, sino que también tiene que ver con las capacidades que han tenido las personas que ocupan esos lugares. Y bueno, y seguir profundizando en una triangulación más cualitativa para también ver bueno, y cómo se está llevando a cabo esa gestión. Bueno, sin más, agradecerles a todos y todas, nuevamente a la Universidad Católica, a la Universidad Provincial de Córdoba también con licenciatura, que ahí sé que están ambas coordinadoras y coordinadores de las licenciaturas. No sé si tenemos tiempo para preguntas y ya que dicen presencialmente o nos echan del aula. 5 minutos para preguntas. Tenemos una pregunta. Yo quería preguntar a Gustavo si podía dar algún ejemplo concreto de estas diferencias que veía, por ejemplo, en la comunicación profesional entre la provincia de Córdoba y Buenos Aires. Por ejemplo, ¿dónde podemos evidenciar concretamente esto de che, están bien orientados en Córdoba, pero falta? ¿Qué es aquello que desarrolló Ciudad Autónoma? Generalmente, en trabajo, en algunas áreas, me tocó verlo, presenciarlo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que
ellos tienen un equipo de investigación propio, tienen encuestadores propios, tienen gente que le hace los focus group, las entrevistas en profundidad y trabajan a vivo y te invitan, te participan, podés acceder a los estudios. Anda acá al gobierno de Córdoba, anda al gobierno de Mendoza que te muestren una servilleta. Olvídate. Digo, creo que ellos saben que el conocimiento de esa información tiene que estar socializado en la administración. Parece que ese es un punto importantísimo. Yo tengo una pregunta, ahí tenía la palabra para Juan Verón, que me quedé pensando en los activos digitales. Estas disputas por los activos digitales generalmente han sido silenciosas, han tenido su eco en las redes sociales y tal, pero han sido bastante silenciosas. El actual gobierno nacional no lo hace de ninguna manera silencioso. Por ejemplo, es el caso del portal Educar, edu.ar, que anunció que los contenidos no iban a estar más disponibles, que es un acervo de conocimientos muy útiles para la docencia y se utiliza siempre. Bueno, y esto que vos decís de la calidad democrática, los activos digitales, ¿cuál es tu mirada sobre esto, digamos, cuando se denuncia abiertamente la eliminación de un activo digital como oposición política? Bueno, a ver, es una gran contraindicación, le diría, porque es difícil, digo, a ver, en la transición que hubo el año pasado de gobiernos fue totalmente desastrosa. Quizás a alguien le habrá tocado ver en Instagram que seguía cuentas de gobierno que no seguía. Bueno, fue una transición sumamente desastrosa sobre los activos digitales eh, y va justamente en contra de esta percepción que se ve en América Latina sobre la desconfianza sobre los gobiernos, digo. Entonces, es como algo sumamente complejo darle la lucha a la disponibilidad de información que tiene que haber para el ciudadano. Eh, para mí es algo, por supuesto que pensándolo desde los activos digitales, entre todo lo que he trabajado, sumamente en contra, digo, siempre tenemos que pensar en mayor disponibilidad de información para la ciudadanía. Digo, no está el pensamiento de se va a utilizar, va a funcionar, estamos gastando en esto porque tal cosa. Digo, tiene que estar, es un derecho, la información pública es un derecho y tiene que estar disponible. Entonces, de alguna manera, eh, hemos trabajado con la legisladora con la que aprobamos el proyecto de ley de activos digitales en impulsarlo en otras provincias. Hoy está, por suerte, en muchas provincias como Mendoza, en Chaco, en Santiago del Estero. Estamos llevándolo a Chubut también. Entonces estamos tratando de que el proyecto que nació en Córdoba y que es el primer antecedente en la Argentina, poder expandirlo a todo el país. Pero por supuesto que es difícil a veces en estos contextos, cuando a veces se debaten o se disputan los derechos sobre si la información pública tiene que ser amplia o limitada. Pero bueno, en fin, esa es mi respuesta para eso. Bueno, muchas gracias, Juan. Acá tenemos otra pregunta. Bueno, un poco, una pregunta para cualquiera que lo pueda responder, es, trabajo, he visto, estudiado cuestiones de evaluación de las políticas públicas. Y no hay una variable o un trabajo, no he leído resultado, tampoco del lado de la comunicación, los efectos profundos que tienen todos estos programas de comunicación y efectos e impactos en la sociedad con las políticas públicas. Está muy disociado y que solamente está dentro del paraguas de la comunicación política, y que se circunscribe dentro de eso, y la administración y los efectos de la política pública de los ciudadanos, como que están disociados de la comunicación y los medios, etc. No hay hay experiencias, digamos, la pregunta es, ¿existen experiencias de trabajo sobre eso? Porque no he visto en ningún lado que se trabaja como muy disociado de todo, cuando en realidad está todo bajo el mismo paraguas, creo. Y es la eterna pelea que venimos teniendo. Cuando criticamos, viste que hay algunas gestiones que ponen gestión fulanita de tal o fulanita de tal. Esa personalización no le hace bien. Cuando es todo obra pública y nada más que obra pública, es todo comunicación por programa vos ves los medios y, por ejemplo, una característica que estudiamos, en los tres gobiernos, entre el 70 y el 60% del total de la comunicación era la obra pública, cemento.
pero indudablemente ahí hay un problema. Estamos haciendo esto, hay que contarlo, hay que mostrarlo, ¿no? Y sale eso de el funcionario con el casco amarillo, el casco blanco, señalando el horizonte, ¿no? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el mito de gobierno? ¿Dónde está el tener un norte, una explicación? Digo, comparto, es el problema que estamos teniendo. Hay algunas gestiones que se lo toman en serio eso y dan un poco más, ¿no? Los chicos lo investigaron a nivel local, se ve que hay una preocupación. Esa es la pelea. Lo que vos estás señalando es la pelea que tenemos que dar, ni más ni menos. Bien. Estamos en hora puntualmente y necesitan el aula para la exposición que viene. Queremos agradecer a todos. Muchas gracias.